A ver si esta vez sí funciona, parece que sí. Bueno, a ver si esta vez sí funciona, parece que sí. Bueno, a ver si esta vez sí funciona, parece que sí. Listo, muy buenas noches. Gracias por su paciencia, tuvimos algunos inconvenientes técnicos en este momento para poder realizar esta transmisión. Vamos justamente a hablar sobre algo que yo he llamado arte, cultura y política en Colombia durante el siglo XX. Esto hace parte de una investigación de largo aliento que hemos publicado parcialmente. Algunos de ustedes ya conocen el texto, pero sobre todo me han pedido que haga esto en una especie de conferencia para que quede en la red y lleguemos a un mayor público. ¿Sí? Es de anotar que esta investigación se publicó el año pasado en un libro que salió justamente editado por la Universidad del Rosario y que se tituló La República 1819 a 1880. Sobre esto yo ya les había hablado en ese momento, ¿sí? Y este libro recoge una serie de investigaciones para pensar cómo nuestra república, que lleva 200 años, ¿sí? 2 siglos, una joven república, surge en un contexto bastante complejo. Yo le dedico justamente una investigación a algo que a mí me ha interesado mucho y es esta relación entre arte y política, ¿sí? Entre cultura, arte y política. Y vamos a ver cómo en este momento, frente a esa relación, nos vamos a poder entender que existe una especie de enraizamiento muy antiguo al origen mismo de nuestra república, que ha hecho el camino y que nosotros veamos hoy que estemos en la situación por la cual estamos atravesando. Sí, es decir, hay unas consecuencias directas de unas condiciones políticas de orden histórico que han condicionado que Colombia hoy esté pasando por una complejidad política que se traduce en un malestar cultural muy importante. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque somos muchos a pensar que efectivamente la cultura es un terreno de batalla de orden simbólico muy importante. Y es ahí justamente donde se tendrá que ir desanudando muchas cosas si es que queremos trascender la barbarie y llegar justamente a un país en paz, como el que todos estamos justamente soñando. Ese siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, que es el que nos ocupa con la charla que yo voy a darles hoy, surge en un contexto bastante complejo, ¿sí? Enrarecido por la guerra, ¿sí? Por una guerra que va desde esas guerras de independencia de la madre patria hasta terminado el 19 con la famosa guerra de los 1000 días. Es decir, la república nace en un momento donde la guerra no ha abandonado justamente a la concepción de nación, y lo que es paradójico es que eso ha atravesado también todo el siglo XX con una guerra interna de la cual hoy queremos dejar atrás. Entonces, son prácticamente
200 años de una guerra permanente que tiene sus cimientos de orden cultural, que es lo que yo quiero compartir con ustedes y esta noche. Vamos a hacer una especie de lectura comentada porque esto, a diferencia de otras emisiones, tiene un carácter pedagógico, ¿sí? Y me interesa que muchas cosas queden realmente sobre el papel que ahí están, pero que sean realmente estrictas. Mm, Indagar sobre la perspectiva histórica de la naciente república luego de la emancipación de la madre patria es un imperativo cuando nos aproximamos a esa celebración de los 200 años del nacimiento de esta república, ¿sí? Del bicentenario de la independencia de la madre patria. Y más aún, como decía justamente Rafael Gutiérrez Girardot, hay que leer la historia entre líneas. A mí me encanta ese método porque justamente se piensa que la historia ya está escrita y que la historia hay que escribirla, pero para eso hay que mirar hacia atrás y leer entre líneas, es decir, leer aquello que realmente no está escrito. Y eso es lo que nos pretendemos con este texto. Esa historia entre líneas es de orden cultural, en la que el arte y la política crean un tejido social que vale la pena entender para comprender mejor no solamente lo que ha acontecido hasta el presente, sino también lo que vivimos hoy. Es decir, no solamente ver esa linealidad histórica, sino tratar de comprender por qué razón hoy en Colombia estamos como estamos. Nos centraremos en algunos elementos que a mi juicio hacen visibles las contradicciones y tensiones culturales que dan consistencia a ese siglo y que recorren en buena medida lo del siglo anterior. El siglo del racionalismo, ese siglo XVIII, en el que el arte y la ciencia son elementos fundamentales y capitales para entender ese interés de los ilustrados criollos y neogranadinos por anudar ciencia y arte como pilares de la cultura enmarcada dentro de las ideas del progreso. Estos van a ser los elementos constitutivos de esa naciente nación que, como veremos a lo largo de esta charla, va a generar justamente una especie de modernidad frustrada, ¿sí? Porque no podemos acceder a esa gran nación porque eso quedó justamente en ciernes. ¿Qué tanto influyó a nuestros ilustrados neogranadinos ese discurso que le dio fama mundial al filósofo Jean-Jacques Rousseau? Ese discurso se llamó el discurso sobre las ciencias y las artes, ¿sí? Le discours sur les sciences et les arts. Esto fue premio y fue publicado en 1749. Fue premiado por la Academia de Dijon, ¿sí? Y le valió justamente el reconocimiento y apertura a Jean-Jacques Rousseau. En esta disertación filosófica, de la cual el mismo pensador parece arrepentirse años más tarde, logra poner en evidencia esta aventura moderna que genera tensiones entre ese saber hacer, es decir, la técnica propiamente, y ese saber decir que se condensa en la figura del ethos, que son los pilares fundamentales de la República de las Letras, esta concepción rusoniana, República de las Letras o de los letrados. Es decir, que la educación de una nación, y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, solamente es posible la constitución de esa nación a través de un proceso educativo. Esto él lo manifiesta en su famoso texto Emilio o de la Educación, publicado en 1762. Esta visión de la educación debe erigirse en los pilares del arte y la ciencia, es decir, la educación no se basa en cualquier otro aspecto, sino en el arte y la ciencia, donde la botánica y la astronomía, por ejemplo, van a ocupar un lugar fundamental. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, al viejo Rousseau, ¿sí? Ya entrado en años, quien comienza a pasearse a los alrededores de París
y va hacia esa zona que eran terrenos baldíos. La campaña en ese momento es Menilmontán. En Menilmontán él va con un libro de botánica y comienza a recorrer y a leer la naturaleza a través de esto. Y esto es interesante entenderlo porque el proceso educativo de ese en cuenta no se va a basar, como se va a acentuar después de la Constitución de 1886 en Colombia, desde una perspectiva religiosa, ¿sí? Sino por el contrario, es basado en el arte y las ciencias. Así al menos lo concebía Rousseau, así lo van a ver también los ilustrados, y esas ideas ilustradas, que es parte de la hipótesis que yo he venido rastreando, tiene consecuencias también en aquellos que intentan concebir esa idea de nación después de la independencia. De hecho, el pensamiento rusoniano inspiró en buena medida a toda esa generación de románticos alemanes, como el autor de las cartas sobre la educación estética del hombre. Me refiero a Friedrich Schiller, quien en 1795 publica esto que va a ser una especie de tratado estético político, muy importante. Sin lugar a dudas, Francia y Alemania fueron capitales en la formación cultural y política de nuestros hombres de letras, artistas y políticos para la emancipación intelectual que tanto trabajo costó por estar debajo de la égida de la madre patria, que aún estaba inmersa en una especie de visión medieval. Es decir, marcada por una estructura aún feudal, donde la creencia religiosa mantenía una hegemonía política, económica y cultural basada justamente en la idea del rey, ¿sí? Y que este aspecto, hasta cierto punto, también esto es una paradoja, no podemos hacer tabla rasa de este momento porque generó personajes tan importantes como José Celestino Mutis, quien influyó mucho también en nuestro contexto para el desarrollo de una escuela que se llamó La Flora, en su famosa expedición botánica. ¿Sí? Este es un momento clave que va a servir de bisagra a ese periodo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Sí? Es decir, sirve como de momento de transición donde la ciencia va a anudar algo bastante importante en este momento del país. Alejandro von Humboldt, heredero de esa tradición romántica, incursionó en nuestro contexto e inspiró también la futura Comisión Coreográfica, dirigida por el cartógrafo militar Agustín Codazzi, quien trabajaría con personajes tan significativos e influyentes, ustedes ya lo saben, pero vamos a recordarlo, como Manuel Ancísar, a quien este masón de ideas socialistas y liberales, que de una u otra manera va a ser uno de los fundadores de la Universidad Nacional, que en un primer momento se va a llamar Instituto Nacional de Ciencias y Artes, INCA. ¿Sí? Ese va a ser el nacimiento propiamente de la Universidad Nacional de Colombia. Este autor, en su famosa peregrinación de Alfa por las provincias del norte de Nueva Granada, que es publicado en 1850, ya pone de manifiesto una idea de profundizar la mirada cultural atada a una realidad amplia de los nuevos habitantes, donde la identidad nacional y la figura del colombiano, ese neogranadino, comenzaría a perfilarse poco a poco. Esto es interesante porque en esas peregrinaciones, en ese recorrido de nación, cuando él comienza a explorar lo que va a ser realmente Colombia en ese momento, se da cuenta de una realidad social. Yo invito a que ustedes lean Peregrinaciones de Alfa, es magnífico, es realmente un relato de viaje muy importante. Y en algún momento él narra, por ejemplo, atravesando Boyacá, cómo hay una presencia de una iglesia que parece o pretende ser un monasterio en lo alto de una colina, ¿sí? Y el cura cobra diezmos, ¿sí? A los pobladores, en su mayoría campesinos de esa región, ¿no? Y él se jacta, va a contar Manuel Ancísar, de que el cura tiene una de las reliquias cristianas, ¿no? Es decir, esta estructura, y por supuesto cobra diezmos para aquellos que quieren ir a rezar para obtener el perdón divino. Esto lo narra y lo contrasta como diciendo, bueno, esto es parte de esa realidad en Colombia que no se puede
negar en ese siglo XIX. Rousseau, el autor del Contrato Social, publicado en 1762, y del famoso ensayo Discurso sobre la igualdad entre los hombres, 1755, fue sin lugar a dudas una figura capital e influyente para los intelectuales neogranadinos, sobre todo para aquellos que más tarde acogerían las ideas liberales y socialistas, ¿sí? Que van a generar, en el caso de los liberales radicales, una especie de alianza con un cierto socialismo, porque desde ahí ya el socialismo, que comenzaba a nutrirse en el siglo XIX, comienza a mirarse con sospecha también por una élite política, cultural muy fuerte también y económica, que comienza a estigmatizar esta corriente que estaban haciendo en el país. En suma, este texto pone de manifiesto dos momentos fundamentales que muestran un siglo rico en proyectos humanistas, científicos y culturales, para dar paso a un siglo XX en el que prima el modelo del siglo XVI. Eso es lo más paradójico, que vuelve y anuda creencia religiosa y estructura feudal. Y esto es lo que va a dar consistencia a esa nación, que nosotros vamos a ver cómo se va desarrollando penosamente en Colombia. Penosamente sin lograr entrar en la modernidad, esa modernidad frustrada. Es justamente, y se impide el planteamiento de una generación de ilustrados granadinos y republicanos que al final desembocó en eso que yo llamaba esa modernidad frustrada, lo cual de una u otra manera hace eco a lo planteado por Rubén Jaramillo Vélez en su fórmula para leer nuestro país, Colombia. Es una modernidad postergada, ¿sí? Colombia, aún hoy, en pleno siglo XXI, está en moras de llegar a esa idea de la modernidad, ¿sí? Porque la estructura feudal, con el dueño de la tierra, ¿sí? Y dueño también del ciervo de la gleba, ganaderos, finqueros, etcétera, eso persiste aún en el país y por supuesto es una visión también cultural que se ha regado con el condimento nefasto del narcotráfico. Pero bueno, esto no nos adelantemos demasiado, volvamos a ese momento del siglo XIX. La Comisión Coreográfica, una mirada artístico-científica al país. Este es uno de los momentos más importantes del siglo XIX. En materia cultural que siguió en la expedición botánica. El desarrollo científico, enmarcado dentro de una postura progresista liberal y con un acentuado interés socialista, registra una aproximación a la realidad social del país sin precedentes. Se puede afirmar que esta expedición logró dejar sentadas las bases de la figura de esa futura universidad moderna, en la que ciencia y arte se funden y dan una nueva idea de cultura que rompería al fin con esa tradición colonial y situaría a la naciente nación, a esa joven república, en una perspectiva de modernidad anhelada. El historiador Eugenio Barney Cabrera, con justa razón, decía lo siguiente: se concreta en la Comisión Coreográfica por primera vez gracias a tan importante empresa científica y manifiesta un intento de conciencia histórica. Esta conciencia histórica es importante, ¿sí? Porque la visión de la historia comienza a tener sentido para poder elaborar esa idea de república. Y de paso, por segunda vez, si se tiene en cuenta la actividad de la expedición botánica, se realizaría con éxito la experiencia de una universidad sin aulas, interdisciplinaria y abierta, que nunca después sería realizada. Es decir, el modelo de la universidad libre se ve frustrado, ¿sí? Hasta cierto punto, hoy, guardando las proporciones, con estos espacios pedagógicos tratamos de hacer esa universidad abierta y libre, ¿sí? Para que el saber también circule. En efecto, la comisión dejó una huella imborrable compuesta por material etnográfico, económico y social, con documentos y dibujos de los paisajes y sus habitantes y una exhaustiva descripción de la realidad social. Con sorpresa, la Nueva Granada y los Estados Unidos de Colombia
descubrieron una realidad social de exclusión y marginamiento. Estos son los estudios que deja la expedición coreográfica, ¿sí? Estos son los estudios que dejan los textos de Manuel Ancísar. Vemos una nación que sale bajo el dominio de la madre patria, que se perfila como nueva república y con quién se encuentra, con una realidad social cruda de exclusión y marginamiento, al tiempo que una riqueza inimaginable en recursos naturales y grandes extensiones de tierra en manos de particulares y de la iglesia. Esto es una constatación muy importante porque esto es lo que queda, ¿no? En ese instante. Y para tratar de ordenar la república hay que mirar justamente esa repartición de tierras, ver cómo la iglesia es detentora de buena parte de esas tierras, es decir, desde esa tradición igualmente colonial, y también algunos herederos de esa tradición aristocrática, de esa falsa nobleza, ¿sí? Con títulos nobiliarios comprados en su mayoría, que eran acreedores de grandes tierras, ¿sí? Esta comisión tuvo dos momentos que fue dirigida por dos prestigiosos cartógrafos e ingenieros. En primer lugar, entre 1850 y 1859, fue dirigida por Agustín Codazzi y en un segundo momento, entre 1860 y 1862, por Manuel Ponce de León. Estuvo enmarcada además dentro del apogeo de los gobiernos liberales radicales de José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera. Es decir, es esta perspectiva del gobierno liberal, también conectada con ciertas ideas socialistas, de abrir esta comisión coreográfica científico-artístico y cultural. ¿Sí? No es en otro contexto. Ellos, bajo la influencia del socialismo utópico francés, que se nutre a su vez de la Revolución de 1848, logran impulsar la fuerza de los trabajadores y dan un giro político y social que sería el motor del desarrollo, supuestamente, y de la consolidación de la nación. ¿Sí? Es decir, aquí ellos intentan poner en marcha un nuevo modelo económico y, por supuesto, político. ¿Sí? Romper con esa idea de la estructura feudal, ¿sí? Del señor de la gleba que trabaja con el siervo, ¿sí? El siervo que prácticamente es esclavizado, y se perfila una idea industrializada del país, ¿sí? Esto implicaría una nueva concepción del trabajo, una mano de obra asalariada y, por supuesto, una formación de esa nueva mano de obra asalariada con un nuevo saber hacer que sería importante adecuar. Es decir, que este proyecto es lo que va a mover esta joven república, pero, atención, la guerra va a generar otra cosa, ¿sí? Y es ahí donde la guerra comienza a ser una talanquera muy importante en el desarrollo social de esta joven nación. Pero, ¿quiénes hacen la guerra? Esto es lo que vamos a tratar de develar acá, porque es bastante importante que ustedes lo entiendan, que la guerra no surge como algo espontáneo, ¿sí? Por generación espontánea, no, la guerra se organiza, ¿sí? La guerra se piensa y se ejecuta y se planifica. Es decir, que los resultados de la comisión dieron insumos para ejecutar reformas políticas y culturales radicales. Por ejemplo, la política de ley de manos muertas, impulsada por Tomás Cipriano de Mosquera, fue una reforma sobre la propiedad privada sin precedentes y marcó la pauta de repartición de tierras del clero, lo que acentuó la separación del Estado y la Iglesia. ¿Sí? Ustedes saben, en esa estructura medieval, el Estado y la Iglesia, el Estado encarnado en la figura del rey, pues crea una alianza perfecta con la Iglesia, ¿no? El Leviatán de Hobbes, para que lo tengan en cuenta en esa figura, ¿no? Acá, con la ley de manos muertas, Tomás Cipriano de Mosquera, ese liberal radical, muy conectado también con las ideas utópicas del socialismo francés, va a decir
vamos a expropiar una serie de terrenos que eran poder de la iglesia, pero al mismo tiempo, más allá de eso, vamos a crear una separación entre iglesia y Estado. Es decir, el Estado va a ser autónomo, no va a ser regido por las leyes divinas, sino por los hombres de carne y hueso, ¿sí? Para decir, estas son las reglas del Estado. Y crear, a la manera rusoniana, una especie de pacto social y generar canales de comunicación y educación muy importantes para esa nueva idea del ciudadano, ¿sí? Asimismo, se impulsó esa abolición de la esclavitud, el siervo de la gleba, y se aplicó el sufragio universal tan solo para los hombres en ese primer momento. ¿Sí? Las mujeres van a tardar en votar. ¿Sí? Esto es algo también que no se da inmediatamente, aunque en esta época ya las mujeres tratan de tomar también cierta independencia, como lo muestra un artículo muy interesante de una de nuestras colegas que escribió también en este libro. Voy solamente a mencionarlo. Entre la agencia y la invisibilización de las mujeres en el siglo XIX. Es nuestra colega Iris Medellín que publica un excelente ensayo de investigación donde vemos cómo las mujeres pues también intentaban ya en ese siglo XIX tomar un protagonismo muy importante, hacerse notar, y surge, por ejemplo, una publicación que se llamó La Mujer, una revista quincenal, ¿sí? Hecho por mujeres y para mujeres, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar eso como un paréntesis. El 9 de septiembre de 1861, la nación conoció el histórico decreto que ordenaba la desamortización de bienes de manos muertas. Atención a esto, su artículo primero decía lo siguiente: todas las propiedades rústicas y urbanas, derechos y acciones, capitales de censos, usufructos, servidumbres u otros bienes que tienen o administran como propietarios o que pertenezcan a las corporaciones civiles o eclesiásticas y establecidas y establecimientos de educación, beneficencia o caridad en el territorio de los Estados Unidos de Colombia, se adjudican en propiedad a la nación por el valor correspondiente a la renta neta que en la actualidad producen o paga, calculada como rédito, el 6% anual. Esta ley de Tomás Cipriano de Mosquera es absolutamente revolucionaria y capital. Y es esta ley la que va a despertar al mismo tiempo la animosidad más grande de estos sectores radicales, reaccionarios más bien, que se van a apoyar en una visión conservadora de la idea de la familia, la propiedad y el Estado bajo la égida de la Iglesia, ¿no? Entonces, es ahí donde comienza a generarse una tensión muy fuerte que se ha ido alimentando y tomando diferentes matices hasta nuestra época. Por eso es importante entender qué viene atrás para saber también de qué manera nosotros podemos o no dar soluciones cada vez a estos momentos tan complejos por los que atraviesa nuestra nación. Obviamente, estos cambios no fueron tan fáciles. La resistencia al conservadurismo apoyado en la Iglesia va a generar una oposición reaccionaria al punto de encender la hoguera con 3 grandes guerras. Aún así, la comisión dio sus frutos, ¿sí? La comisión logró hacerse de todas maneras. En la primera fase de esta comisión coreográfica participó Manuel Ancísar, quien durante un año recorrió las provincias del norte del país y realizó un excelente testimonio que recogía costumbres, medidas, expresiones y retratos de los habitantes de esas tierras. Peregrinación de Alfa, entre 1850 y 1851. Alberga la experiencia de Alexander von Humboldt y de Francisco José de Caldas al dejar testimonios de sus recorridos. La figura de Ancísar fue tan importante que se convertiría en el primer rector tras fundar el periódico neogranadino
el cual ya recogía con buena parte lo emprendido en la comisión. El primer rector de esa institución educativa. Es de notar que este canal de divulgación fue la suma importancia para la consolidación de un campo cultural en desarrollo con perspectiva liberal, el neogranadino, en el que las ideas socialistas y progresistas comenzaban a hacer su camino en esta joven nación. El cosmopolitismo de Manuel Ancísar lo puso en contacto con personalidades como los chilenos Andrés Bello y Santiago Arcos. Santiago Arcos fue el fundador en Chile de la Sociedad de la Igualdad, con quien se cruzaría Manuel Ancísar estando en Perú. La Sociedad de la Igualdad, Santiago Arcos, él tenía un seudónimo, si él era un afrancesado, tenía un seudónimo, llegando a Chile, firmaba Robespierre, ¿no? Y él es heredero de esa tradición. Estando en París, él frecuentaba los cenáculos y algunos grupúsculos anarquistas y llega a Italia para configurar ese movimiento tan importante político que él llamó la Sociedad de la Igualdad, que va a ser el germen del partido de izquierda más adelante en Chile. Muy importante. La comisión acogió un buen número de artistas, entre quienes se destacaron los extranjeros Carmelo Fernández en 1810 y 1887 y Enrique Price entre 1819 y 1863, y el colombiano Manuel María Paz, quienes acompañaron a Codazzi en sus recorridos. Es decir, ya hay unos artistas formados que eran herederos también de esa tradición de la expedición botánica, y estos artistas que ya tenían un saber hacer muy importante comienzan a jugar un papel fundamental en este recorrido científico, político y cultural de la nación. ¿Sí? Porque a través de sus trabajos ellos van a dar cuenta de lo que ya los otros científicos estaban también explorando. A ellos se suma entonces una buena cantidad de artistas viajeros, muchos de los cuales se quedaron y crearon talleres y academias, como los hermanos Martínez, venezolanos ellos, y excelentes litógrafos, quienes se asentaron en Bogotá entre 1848 y 1868. Su llegada coincide con la creación de la litografía El Neogranadino, fundada por Ancísar y luego cedida a Manuel Murillo Toro. Es decir, aquí hay una revolución también cultural de la litografía. Sí, la imprenta pues ya había hecho camino muy importante, y la litografía comienza a plasmar las imágenes, también a reproducirlas con mucha facilidad, lo que generaba, sobre todo para los iletrados, que eran bastantes en el caso colombiano, ¿sí? En esa joven república, jugaba un papel fundamental de divulgación pedagógica muy grande, ¿sí? Porque aquellos que no sabían leer, los que sabían leer realmente eran muy pocos, ¿no? Pero estos periódicos ilustrados van a jugar un papel fundamental. Y es en cuenta, son dos venezolanos que llegan con su litografía, y también Manuel Ancísar va a crear un taller litográfico que va a llamar El Neogranadino, donde se va a editar el periódico del mismo nombre. Se la cede nada menos que nada más a Manuel Murillo Toro. La Academia Gutiérrez es el germen de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia, que fue fundada por el mexicano Santiago Felipe Gutiérrez en 1824. ¿Sí? Este último contó con el apoyo de Rafael Pombo, gran escritor, poeta, diplomático y periodista, quien defendió al artista en las polémicas en que ya la crítica de arte comenzaba a ser un género literario que recogía los preceptos de Diderot, el crítico de los salones parisinos, de Baudelaire y de otros. Claro, con una cierta timidez, por supuesto, como podemos verlo en la polémica sobre el retrato de José María Espinosa, pintado por Gutiérrez y reseñado en el semanario en la sección de Crónica Bogotana. Es decir, ya había una especie de caldo de cultivo muy importante de esa visión cultural que comenzaba poco a poco a hacer camino, ¿sí? Y esto es importante resaltarlo, ¿no? Entonces, diarios como El Semanario
y también Crónica bogotana. Pedro Carlos Manrique hace una crítica feroz y burlesca al cuadro, mientras que Rafael Pombo exalta las calidades del cuadro. Aquí yo me remito a un historiador muy importante, eh, colega, maestro, amigo, Álvaro Medina. Álvaro Medina decía lo siguiente: indignado, Manrique consideró que juzgar digno del pincel de Velázquez algunos de los retratos de Gutiérrez es una verdadera herejía artística. Y fue más lejos al plantear, en cualquier parte y con la luz más propia, las carnaciones del señor Gutiérrez no dejarán de ser exageradamente rojas. Las medias tintas aparecerán siempre sucias, las sombras carecerán de transparencia y sus modos permanecerán mudos. Con argumentos válidos, dice Álvaro Medina, de lado y lado, cortésmente hirientes, la crítica de arte acababa de hacer su irrupción en la historia de la cultura colombiana. ¿Quién tenía la razón? La argumentación de los polemistas era subjetiva y se basaba en gustos personales. Pero ya había un intento de generar un espacio público que es propio de la tradición crítica. Y esto es un factor cultural que hay que anudarlo, porque esto también tiene una connotación política muy significativa. La crítica está anudada a una concepción política. ¿Sí? Y aunque era incipiente, nos recuerda Álvaro Medina en este momento esa crítica, pero ya comenzaba a abrirse ese terreno tan significativo e importante para esa nación también en desarrollo. La revolución Gutenberg, esta de la imprenta, ya había realizado un recorrido en el país y había ayudado a la consolidación de la divulgación de las ideas y el conocimiento mediante la imprenta. Pero es en este momento cuando el público ya está deseoso por apropiarse de eso que hemos denominado el aire de la época. Una nueva generación de intelectuales y artistas se abrieron paso, entre ellos Epifanio Garay, José Asunción Silva, Rafael Pombo, Alberto Urdaneta, quien fue el fundador del papel periódico ilustrado, que luego fue emulado por periódicos satíricos como El Zancudo, de ideas liberales, radicales, en el que se destacó el dibujante y grabador Alfredo Greñas, y Mefistófeles, que abre esta emisión, ¿sí?, de ideas socialistas y anarquistas. Esto es interesante porque escarbando justamente en la hemeroteca y en los archivos históricos de nuestra nación, me encontré yo con una serie de periódicos como este, como Mefistófeles, que tenía una clara orientación socialista y anarquista, en el que sobresalió el dibujante y grabador Darío Gaitán, por ejemplo, que era bastante satírico. En Mefistófeles, en ese número que yo les compartí a ustedes anunciando este programa, se decía lo siguiente: en la época en que se descubrió la imprenta, reinaba el fanatismo religioso más absurdo, por el cual un nuevo descubrimiento, fruto de la ciencia y de la observación y de la inteligencia de los hombres, se juzgaba como invento del diablo y de la hechicería hecha semejanza entre estos personajes. Es decir, que el fanatismo de estos tiempos es el que hoy reina en Colombia. Así comienza el editorial de Mefistófeles, ese periódico editado un 23 de mayo de 1897. ¿Sí? Dese en cuenta justamente cómo ahí ya Mefistófeles toma partido por la imprenta, que dice ellos era juzgado como un invento del demonio, decía la iglesia, y todos sabemos lo que realmente sucedió en esa época. Incluso, esto parece anecdótico, pero hay que contarlo. Alfredo Greñas, que trabajaba en el Zancudo haciendo el periódico y haciendo unas caricaturas impresionantes, en la orilla opuesta de Alberto Urdaneta, Alfredo Greñas va a ser sorprendido con una imprenta, una máquina de esas portátiles, pues un poco grande para hacer periódicos grandes en las inmediaciones de San Diego. ¿Sí? Es una, dicen las crónicas, una señora de estas rezanderas que ve como en la noche hay un personaje que va llevando bajo su brazo algo y le parece
haya sospechoso que alguien en la noche se escudriñe entre las sombras y lo denuncia ante las autoridades, diciendo que había visto al demonio pasar por ahí con una máquina del diablo. Pues el demonio era Alfredo Greñas, ¿sí? Y Núñez lo juzga, lo encarcela, Rafael Núñez, lo envía a Cartagena, a las mazmorras allá, y luego le perdona la vida porque era un gran artista e igual va a mediar también Alberto Urdaneta, porque él fue discípulo de Alberto Urdaneta, va a mediar por este artista impregnado por las ideas socialistas y anarquistas y lo exilia a Centroamérica, ¿no? Ese exilio de la cual no ha parado en Colombia, ¿sí? Incluso terminando ese siglo XIX, Vargas Vila, quien publica Ibis, esa novela en clave luciferina, retoma mucho de todo este contexto también, de esa Colombia mojigata y pacata. El Instituto Nacional de Artes y Ciencias, un proyecto truncado. Hay un momento importante en este periodo que queda aún por indagar y que en materia cultural y educativa recoge lo que habíamos esbozado al inicio de esta charla, pero que curiosamente la historiografía nacional no ha relatado y uno se pregunta por qué. Yo indagué por muchas partes y no aparece, ¿sí? Y lo más curioso, ni siquiera cuando se celebró ese gran aniversario del nacimiento de la Universidad Nacional, se omite este nacimiento de esta gran institución. Escasamente se lo nombra, pero no se le da la importancia que esto se merecía. Yo me hago la pregunta, ¿por qué? Mejor aún podemos decir, pues esto será objeto de otro ensayo que va justamente elaborándose, pero no vamos a dejar este espacio vacío, ni tampoco dejarlos a ustedes sin esta información. Hablaremos de la fundación del Instituto Nacional de Artes y Ciencias. Tuvo un antecedente, el proyecto sobre un Instituto Nacional de Ciencias y Bellas Artes, presentado al presidente del Partido Conservador, Mariano Ospina Rodríguez. Sí, ahí también hubo la presencia de un intento, ya verán ustedes quién fue el personaje que hizo esto. El 26 de mayo de 1857, por su secretario privado Luis II de Silvestre, que en ese momento era un joven poeta. El texto, desde el inicio, se trata de adular al gobernante. Al compararlo con Richelieu, un poco exagerada la cosa, el fundador de la Academia de Ciencias. Lo que demuestra, que es lo que a mí me interesa, las calidades e ingenios del autor al conocer la relación entre arte y ciencia. ¿Sí? De pronto, Mariano Ospina quizás tenía en su saber qué era esto de Richelieu, por supuesto tenía que saberlo. Pero lo que a mí me sorprende es cómo un joven poeta, que es hijo de un personaje muy influyente, muy cercano al gobierno, de corte conservador, que además no le va a permitir que su hijo pierda su tiempo dedicado a la poesía, ¿sí? Entonces lo fuerza a que haga algo útil y él comienza a desarrollar este proyecto de este Instituto de Ciencias y Bellas Artes. El proyecto comenzó con algo sorpresivo, un llamado a asignarle a la mujer, atención a esto, el lugar que le correspondía en la República, en un ambiente en que las disputas federales amenazaban con destruir la Unión. El aventajado poeta esbozó una institución que acogería a mujeres desde muy jóvenes para ser instruidas. Él decía, unas 800 niñas serían formadas para luego volver a sus provincias educadas para ser garantes de los valores conservadores de la sociedad. Este aspecto, pues indudablemente él responde a sus intereses de clase en ese momento, que era la visión conservadora de su padre y del gobierno de turno. Sin embargo, se expresa una visión maquinista que a mí personalmente me llamó la atención y me sorprende. Si la familia es el origen de la sociedad, hagamos de las familias una palanca y de la mujer una potencia motora. Esta idea de la máquina, que hasta cierto punto era considerada como el demonio, ¿sí? Y que iba a ser justamente diezmada,
mirada con soslayo, con sospecha, la máquina de imprimir periódicos, la máquina de imprimir libros, la máquina que más tarde va a hacer clichés fotográficos, ¿sí? Y en este caso las máquinas que ayudan y alivian las penosas jornadas de trabajo de los obreros, pues va a ser interpretada a su manera por este personaje que ya comienza a ser un personaje moderno porque entiende lo que significa ese funcionamiento de la máquina. Eso mismo se aplicaría, dice de Silvestre, a los niños que irían a una escuela de varones. Niños y niñas serían escogidos por sus bajos recursos en todo el territorio neogranadino. Aquí permanece esa idea de generar una talanquera de género entre niños y niñas, ¿no? Varones y niñas, ¿no? Eso que justamente la educación laica, ¿sí? Y la visión secular del siglo XX va a tratar de volver a unir, ¿no? Y no separar. El instituto sería dividido en dos grandes escuelas con 8 grandes departamentos, decía él, cada una, y tendría asiento en Bogotá. Muy centralizado porque ahí estaba el poder legislativo, político de la nación. Contaría además con profesores de alto nivel. El Senado debía nombrar a los académicos y los cargos serían vitalicios. Aquí hay una estructura de una calidad imaginativa de este personaje, pero que no se está inventando nada nuevo. Esto él, sin lugar a dudas, lo tomaba prestado de las escuelas de artes y oficios y de las escuelas de bellas artes francesas, donde esa estructura venía de una otra manera también marcada. Acá pues aparece más el modelo de bellas artes, que es el giro que va a dar el Instituto Nacional de Artes y Ciencias, vinculado más por las escuelas de artes y oficios, que son las que prácticamente van a desaparecer a través de la guerra. En el proyecto sorprende también cómo el secretario habla de las riquezas de las minas de esmeraldas y otros recursos naturales con los que se podría financiar la escuela, y luego con una mirada crítica logra insistir en que el fracaso de la sociedad en su momento es la falta de educación. Aquí hay una ambigüedad propia de la época que sin duda recoge la mirada libertaria de querer ser artista, poeta y al mismo tiempo estadista. ¿Sí? Esta parte es, digamos, bastante compleja. La libertad absoluta de la imprenta, libertad religiosa, donde no hay esclavos en la Nueva Granada, todas las libertades están proclamadas en estos magníficos, y ojalá lleguemos a la libertad de las aduanas y de la moneda y de la soberanía de la mujer si se quiere, porque habremos, decía de Silvestre, proclamado todas las libertades públicas y dado, por ejemplo, que somos el complemento de todas ellas. Pero si todo se hubiera dejado en acción e inercia al gobierno, no habríamos llegado al estado de la inmoralidad que se siente, que todo lo relaja y todo lo disuelve, porque en las masas populares no hay educación moral ni instrucción industrial. Y tal vez es puro desorden con las libertades que no se pueden comprender. Aquí hay una visión de tratar de acoger la idea de la libertad y de intentar disponer todo un dispositivo de educación a esas clases populares, en la instrucción también moral, dice él, pero en la instrucción industrial, que es la parte más interesante, creo yo, de ese proyecto. Esta es una magnífica visión de un poeta que quiere ser estadista por la presión de su padre y quien veía que éste como poeta se moriría de hambre. El joven poeta insiste en que el futuro de esa nación está en la educación basada en la libertad. ¿Sí? Yo creo que aquí él hace el juego a su padre, que es un conservador rancio, pero trata de jugárselas con la cercanía al poder, de decir, solamente esto va a ser posible si existe una educación basada en la libertad. Esto es una visión completamente ilustrada, ¿sí? Que recoge, curiosamente, lo de los personajes que van a ser después del otro bando, es decir, van a estar en la otra trinchera. A causa del convulsionado momento del conflicto bélico entre los dos partidos políticos principales en disputas, el Partido Conservador y el Liberal, entre santanderistas y bolivarianos, el proyecto no logró concretarse. La idea de financiación de la educación por medio de aranceles a la producción mineral, entre otros, se conecta con un proyecto moderno de avanzada.
El autor de ese proyecto se dedicó luego al periodismo de Silvestre y junto con su hermano fundó el diario La Patria de 1867, un periódico de tinte conservador que no duró mucho tiempo. Luego se ocupó de la publicación de La República, otro texto, otro periódico, donde ahí va a reemplazar a Jorge Isaacs, el famoso autor de La María. De su pluma se conocen algunos cuentos y una novela, por ejemplo, que se tituló Tránsito, ¿sí? Que gozó de un cierto prestigio, pero con ciertos defectos narrativos propios de la época marcada por un ambiente con ideas aún conservadoras. Por ejemplo, Eduardo Camacho dice a propósito de esta novela revela un defecto que es más bien una imposibilidad histórica, generando una falta de desarrollo de los personajes, la ausencia de toda consideración psicológica. Esta característica también la comparte María y tal vez haya que concluir que el periodo histórico, escasamente afectado por el individualismo nacido de un avance mayor del capitalismo burgués, no puede ofrecer una consideración psicologista, ni un desarrollo de un personaje individualizado propio de unas épocas bastante posteriores. Es decir, Tránsito, al igual que María, son retratos de época de una sociedad extremadamente conservadora, ¿sí? Que muestra realmente unos intereses de clase, ¿sí? Desde ahí, digamos, esto es importante verlo desde ahí, por eso es importante también leer y estudiar esto para comprender también qué es lo que se defiende desde esa otra orilla. Aún así, este es un excelente testimonio literario, Tránsito, porque podemos rastrear la influencia de los demás jóvenes conservadores aglutinados bajo el grupo. Atención a esto, esta es la parte más interesante de esta emisión. Bajo el grupo que se denominó los filotémicos, quienes rechazaban la influencia foránea del socialismo y del comunismo, que ya comenzaba a hacer eco en las juventudes de la escuela republicana, que aglutinaba a su vez a liberales cercanos a José Hilario López. Es decir, las ideas comunistas no llegan después de la Revolución Rusa, sí, a Colombia, como equivocadamente se piensa. ¿Sí? No es Lenin el que instaura después de la Revolución Rusa y con el nacimiento de lo que va a ser María Cano y luego el nacimiento del Partido Comunista. No, ahí no llegan las ideas socialistas y comunistas. Estas ya están presentes en el nacimiento de la República, de esa joven república, en el siglo XIX, por obvias razones. En esta época Marx ya había escrito su manifiesto, ¿sí? Y las ideas de Engels estaban circulando también a través justamente de la imprenta. Entonces, nada raro que las ideas socialistas utópicas que llegan también a Colombia lleguen también de la mano del socialismo y del comunismo. Aquí se va a comenzar entonces a generar una batalla entre los filotémicos, jóvenes conservadores, ilustrados también, por supuesto, muy bien preparados, y los liberales cercanos al círculo de José Hilario López y de estos nuevos socialistas que son los que editaban Mefistófeles, por ejemplo. Esa batalla ideológica y cultural, hay que tenerlo en cuenta, pronto va a tomar presencia en la realidad política y va a atizar las guerras que sucederán a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX hasta la más cruenta, conocida como la Guerra de los 1000 días. Esto terminó con el proyecto liberal y socialista para dar paso a la hegemonía conservadora que se extenderá hasta bien entrado el siglo XX en esos años 30. ¿Sí? Es decir, es ahí donde arranca buena parte de ese conflicto que va a tener sus momentos también más complejos y va a tener su segundo despertar en esos años 30, acercándose a los 40,
y vuelve a caer de nuevo tras el asesinato de Gaitán, terminando la década de los 40. Los filotémicos, como se llamaron los miembros de esta sociedad, editaron una publicación. Esta publicación se llamó El Filotémico, periódico de la juventud, político, literario y noticioso, el cual sirvió de vehículo no solo para exponer sus ideas y su postura política frente a las medidas adoptadas por el gobierno liberal del presidente José Darío López, sino para arengar a la población en contra de lo que ellos consideraban la tiranía liberal y apoyar la revolución que estalló en 1851. En su primer número, en el prospecto, exponen abiertamente su postura en contra del socialismo. Es decir, los filotémicos ya hacen una postura fuerte frente al socialismo. Vea lo que decían. ¿Qué significan esos sistemas comunismo o socialismo que aniquilan el encanto de la religión, negándola absolutamente, y que privan de las dulzuras de la familia para sustituir la unión alternativa y obligatoria de los sexos, que erigen la anarquía en principio y que califican la propiedad de usurpación y robo, se declaran en defensa de la familia, la religión, la propiedad? ¿Sí? Los filotémicos lo hacen de esa manera. La conservación de las buenas costumbres, critican la corrección y la corrupción del Partido Liberal y se erigen en una conciencia moral exenta de todo error. Los filotémicos van a abogar por los medios pacíficos, pero finalizan diciendo que si es imposible vencer la tiranía por la vía del derecho, se verán obligados a recurrir a la fuerza. ¿Sí? Estos son, digamos, unos momentos también fuertes. Esto lo vamos a encontrar en un texto de Beatriz Elena Robledo que recomiendo sobre Rafael Pombo, la vida de un poeta. Ahí hay una referencia muy importante a los filotémicos. Sí, los filotémicos entonces nacen como una reacción frente a las ideas foráneas, ¿sí? Frente al socialismo y el comunismo. Y fue por esos años cuando Rafael Pombo, que había ingresado a este grupo y sin duda conoció el proyecto de la escuela que en su madurez intentaría poner en ruta en apoyo de su amigo el pintor mexicano Felipe Santiago Gutiérrez. Rafael Pombo hacía parte de los filotémicos, como también el joven Alberto Urdaneta. Por supuesto, la diferencia entre Urdaneta y Pombo se da gracias a los viajes que va a tener Rafael Pombo al extranjero y el contacto con personajes tan importantes como José Martí. Cambiaron la orientación del poeta y la visión cosmopolita lo sacó del encerramiento conceptual y espiritual del conservadurismo nacional. Las huellas de lo planteado por Luis II de Silvestre sobre la importancia de la educación en la mujer hizo camino también en el proyecto de Pombo y Gutiérrez y acentuó, aquí yo le hago un guiño también a mi colega Carlos Fino, lo que él llamó una teoría femenina de la producción artística. ¿Sí? Carlos desarrolló un excelente proyecto de investigación sobre esa teoría femenina de la producción artística basado en Pombo y Gutiérrez. Y pues viendo su texto y después lo conversamos, él desconocía el texto de Silvestre, que le hubiese dado también unos elementos muy importantes para entender que eso ya venía desde antes, ¿no? Esa visión de la visión femenina inherente al proceso educativo muy importante. La Ley 18 del 24 de abril de 1865 decretó la creación del Instituto Nacional de Ciencias y Artes, INCA. Este instituto sin duda retomó el proyecto anterior, pero a diferencia del primero, que no vio la luz. Esto acentuaba una visión progresista de corte socialista. El INCA fue fundado e impulsado
por Manuel Murillo Toro, aquel que retomó justamente la aventura de Manuel Ancísar, esa aventura intelectual y política, y que al mismo tiempo retoman las banderas de Tomás Cipriano de Mosquera, quien tras la expropiación de bienes de la iglesia dejó disponibles los establecimientos para darles otro uso. Es así como varios establecimientos religiosos van a servir de lugar para este nuevo instituto de formación científica, artística, entre paréntesis, cultural. Ese instituto entonces fusionaría en las instalaciones del convento de Santa Inés, de Montepulciano, de la comunidad dominica, el cual había sido fundado por las hijas de conquistadores, como era tradición en ese siglo XVII. Esto va a ser uno de los primeros bienes expropiados a la iglesia, y ahí, en ese monumento de Santa Inés, va a funcionar el primer Instituto Nacional de Ciencias y Artes. Leamos ese decreto, porque tiene una relevancia histórica muy importante. El Congreso de los Estados Unidos de Colombia decreta, artículo primero, destínese el claustro del distinguido convento de Santa Inés para la colocación del museo. Vean la estructura de lo que tenía el Inca. Además, el Inca también es significativo, ¿no? No es, el Inca, pues recuerda también esa visión del imperio Inca, ¿no? Bueno, destines el claustro del distinguido convento de Santa Inés para la colocación del museo, la Biblioteca Nacional, la Sala de Mineralogía, el Gabinete de Historia Natural, la Galería de Pintura y la de Monumentos Patrios. Es decir, hay una estructura de esta institución que es importante, ya sea una visión museística significativa, es decir, una nación en desarrollo tiene que tener un lugar que recoja la memoria de su propia nación, y para eso se necesita un museo. Parágrafo único. Esta parte del edificio abrazará todo lo que no se ha dividido en lotes y sacado a publicación, a un público remate. Artículo segundo. El conjunto de los establecimientos mencionados se denominará Instituto Nacional de Ciencias y Artes, y su gasto se adscribirá al Departamento de Instrucción Pública. La ley fue firmada por el presidente Manuel Murillo Toro y el secretario del Interior y Relaciones Exteriores, Antonio del Real, y aprobada por la Cámara de Representantes de su momento. ¿Cuántas leyes no hacen falta de ese orden hoy en día, con la crisis incluso política, social y cultural por la que atraviesa Colombia? El instituto contaría además de las instancias mencionadas con un observatorio astronómico y un jardín botánico, es decir, va a fortalecer el observatorio astronómico, que ya en la época de José Celestino Mutis comenzaba a funcionar ahí donde se formó el Sabio Caldas, ¿sí? Y sería regido por un director, quien a su vez tendría a su cargo un bibliotecario, un inspector de museo, un profesor de historia natural y un jefe de galería de pinturas. El director, según el artículo 4, estaría encargado no solamente de cuestiones administrativas, sino también del estudio de la historia del país. Hágame el favor. Con sus ramos auxiliares como geografía, arqueología y de la observación de los monumentos patrios. El director y los 4 inspectores a cargo de cada área de conocimiento conformaría el núcleo de la Academia Nacional de Ciencias y Artes. Es decir, que el instituto es el germen de la naciente academia, que va a ser ese motorcito fundamental de lo que va a constituirse como la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Y dentro de esa relación tan importante, que en ese espíritu académico, ¿sí?, el instituto sería el eje fundamental. Y como por eso les decía, de manera extraña, en estas conmemoraciones del nacimiento de la Universidad Nacional y todo esto, este periodo de la historia se dejó de lado.
Esto fue sin duda el germen de la Universidad Moderna, que se transformaría años más tarde en la Universidad Nacional de Colombia, con sus diferentes escuelas. Este hecho, desafortunadamente, decíamos, ha dejado de paso. Ya William Vázquez, nuestro colega, ha realizado un aporte importante al respecto. Al situar al instituto como antecedente de la Escuela de Bellas Artes, así este instituto daría el diploma de arquitecto, ingeniero, constructor a sus egresados. ¿Sí? William logra mencionar eso en su investigación. William Vázquez ha hecho un trabajo riguroso, ¿sí?, sobre la consolidación de la Escuela de Bellas Artes, sobre todo recogiendo un material invaluable de archivo, que el que quiera consultar ahí, él se dedicó durante años a recoger ese material, eso es muy importante. El Inca entonces funcionó, pero por muy poco tiempo, pues durante el ambiente bélico entre liberales y conservadores, las instalaciones del antiguo convento se van a transformar rápidamente en batallón de tropas y luego se transforma en un hospital de guerra. ¿Sí? Es decir, al trasto quedó el Inca, ahí quedó frustrado, ¿sí? Se transforma en un batallón y luego en un hospital. Estaba situada en una zona de desarrollo urbano muy importante, en la que se construirían años más tarde la estación de la Sabana y la zona industrial también. Estuvo localizado en lo que conocemos como carreras novena y décima. De los últimos vestigios de estos dominios fue la iglesia del extinto convento de Santa Inés, la cual fue demolida en el siglo XX para dar paso a la gran avenida de la carrera décima. Es decir, todo esto hacía parte de ese gran convento, de esa ciudad que hoy hace parte, o en esos momentos se pensó como el desarrollo y la extensión de Bogotá, que recuerden llegaba escasamente hasta las bajadas del río San Francisco, ¿sí? Por el lado sur, estaba el río Fucha hacia el otro lado y estaba también cerca las inmediaciones de hacia el norte, lo que es San Diego, hasta ahí era Bogotá, ¿sí? Y con esto se da un panorama de una metrópoli ya más contundente, ¿no? Es indudable, nos va a decir justamente aquí en estos textos, que el modelo de las bellas artes respondía entonces a un modelo estético de corte moralista en el que la belleza se emparentaba al bien. Esto también es interesante porque anuda parte del conflicto cultural que existe hoy en Colombia. Las artes y oficios se mirarían de ahí en adelante como algo de segunda mano, pues su valor radicaría en el artesanado, el cual fue menospreciado desde que los gremios de artesanos acogieron las tesis emancipadoras liberales y socialistas, es decir, las tesis del Manifiesto Comunista. ¿Sí? En este momento, los artesanos comienzan a ser mirados con sospecha y con desdén, y por eso en nuestro país hizo camino más el modelo de las bellas artes y no tanto el modelo de las escuelas de artes y oficios, que serían realmente lo fundamental. ¿Sí? Ese modelo de artes y oficios sería más bien la piedra angular de una sociedad dada hacia el desarrollo industrial que se queda justamente corto en ese momento. La escisión social de esta clase culta e ilustrada que se amalgamaba con aquella igualmente culta y detentora de un saber hacer ancestral, me refiero al gremio y cofradías de artesanos, generó una ruptura que envió al trasto un modelo que pudo haber cambiado la historia cultural del país en pleno desarrollo industrial, golpeado por las guerras civiles que sucedieron una tras otra. Y yo decía, para que esto quede más claro, que eso ha hecho camino hasta hoy, porque al artista, en nuestro contexto, no se le considera como un trabajador cultural. Es decir, incluso hay varios artistas que no se consideran ellos mismos como un trabajador cultural porque ser trabajador recuerda ese vínculo, ¿sí? De artesanos, de obreros, de hacedores, de sabedores de oficios, que no es propio del modelo cortesano de las bellas artes, que espera la gracia y la conmiseración y las migajas del señor, del rey, del virrey o del gobernante de turno, ¿no? Ese modelo cortesano
es el que ha prevalecido justamente en Colombia, dejando de lado el modelo del trabajador, porque da pena reconocerse como trabajador, ¿sí? Eso jamás, ¿no? Untarse las manos, en fin, así es, así están las cosas ahí en nuestro querido país. Ya vamos terminando. En este sentido opuesto, en el contexto internacional, en el sentido opuesto a lo que estaba sucediendo en Colombia, porque hay que contrastarlo con otros horizontes, en la misma época, Oscar Wilde manifestaba la importancia de la artesanía en el desarrollo del arte. Sus conferencias públicas iban de la mano con el desarrollo de una escuela que marcó un hito importante en la historia del arte. Primero en Inglaterra, pero que va a generar un movimiento moderno internacional muy importante que justamente no llegó a Colombia. La escuela Arts and Crafts, artes y oficios. Esto es sin duda lo esencial. El texto de Oscar Wilde habla de la importancia del arte moderno y de su fuerza transformadora e innovadora solamente si contempla la visión artesanal, ¿sí? Que es lo que va a generar el movimiento del Art Nouveau, por ejemplo, que es el arte que sirve para algo, no solamente para decorar paredes del señor burgués, sino que el arte tiene una trascendencia directa en la sociedad. ¿Sí? Esa es la parte neurálgica que viene desde este siglo XIX y casi que en clave benjaminiana hemos hecho este ejercicio para mirar hacia atrás y tratar de comprender las tensiones y contradicciones de este presente azaroso por el que atraviesa nuestra querida nación. Esto sin duda era escuchado por los liberales y socialistas ilustrados. Me refiero al discurso de Oscar Wilde. Tanto allá como aquí. Por ejemplo, José María Vargas Vila ya alertaba cuando terminaba el siglo y antes de dejar el país, cansado de esa mojigatería, sobre la decadencia nacional que se entregaba al hosco gusto de la belleza, decía José María Vargas Vila, y dejaba de lado los verdaderos valores estéticos modernos que habría en el siglo XX y que en Europa posibilitarían la escuela de la Bauhaus, por ejemplo, en 1919, mientras que al mismo tiempo en Colombia, en 1919, se generaba una masacre sin precedentes de la clase trabajadora en la famosa huelga de sastres, zapateros y artesanos. Sí, que le dicen al presidente de la época, oiga, para este gran centenario, fiestas del centenario, pues, ¿por qué usted va a importar vestidos de Estados Unidos? ¿Y por qué va a importar tales cosas de Europa si nosotros sabemos hacerlas? ¿Sí? Son los zapateros y los sastres que comienzan a hacer una manifestación muy importante en el 1919 y que va a ser reprimida, dejando varios muertos. Una vez más, la clase trabajadora, aquellos que deciden protestar porque dicen, pero ustedes, ¿por qué importan si nosotros somos capaces de hacerlo y también mejor las cosas? Pero claro, la élite cultural y política en Colombia se sentía más cerca de Inglaterra, Estados Unidos, incluso de esa élite francesa, que de su propia gente y su propia nación, ¿sí? Por eso los monumentos los encargaban a artistas extranjeros en un primer momento, ¿sí? No confiaban mucho en los artistas locales, en la manufactura nacional. Siempre hubo un desprecio por lo local y por lo nacional. Y lo peor es que eso hizo camino también a lo largo de mucho tiempo, donde la defensa de lo nacional se confundía fácilmente con un nacionalismo exacerbado que no es lo que realmente se defendía, sino en una perspectiva más conservadora, que es lo que hacían los filotécnicos, pero ese no era el punto. La Escuela de Artes y Oficios en Colombia pretendía crear los objetos de consumo doméstico
y formar profesionales en el campo de la arquitectura y la ingeniería para así poder competir con los objetos que provenían del extranjero, particularmente de Francia e Inglaterra, aunque se pretendiera emularlos a la vez y contribuir al desarrollo de una infraestructura en el territorio. Aquí yo le hago una mención a Ricardo Rivadeneira, que ha desarrollado una investigación exhaustiva sobre esta presencia del desarrollo industrial y sobre los objetos de consumo y fabricados también en nuestro contexto. Él tiene un material invaluable sobre este periodo y también de esa naciente modernidad, donde la industria también está, la industria nacional está desarrollándose y claramente compite también con una industria extranjera. Se constituyó así un hito de enseñanza y desarrollo industrial de la mano con la vocación política de las artes liberales, en que el artesanado, acompañado con el desarrollo tecnológico, generaría quizás en el país una revolución industrial al modelo inglés en lo práctico y al modelo francés en lo ideológico. Esta escuela tuvo sus escuelas gemelas en Medellín y Bucaramanga, que, gracias al impulso del ambiente federal, bajo los parámetros de la Constitución de Río Negro en 1863, y luego, por obvias razones, vinieron al ocaso estas escuelas. ¿Sí? Cuando el proyecto federal de los Estados Unidos de Colombia se rompe. El ambiente bélico sumió al país en una pobreza material e intelectual sin precedentes. Unos se quedaron defendiendo los ideales socialistas y liberales y otros siguieron reafirmando la ideología filotémica y su política de ejercer la fuerza si es necesario. Se comenzó a hablar desde una cierta teoría higienista como la de Herbert Spencer, que influenció mucho a esta generación de neogranadinos conservadores. Se hablaba, decían los filotémicos, del cáncer de la sociedad, el cual hay que extirpar mediante una completa amputación. El cáncer de la sociedad era el socialismo y el comunismo. Su tribuna son los periódicos como El Recopilador, que se convirtió en trinchera ideológica de una guerra cultural que se extendería a lo largo del siglo XX y me atrevería a decir que aún hoy no cesa, allí donde la hegemonía cultural se niega a perder sus privilegios y donde una subalternidad cultural hace todo lo posible por la emancipación. Hasta aquí esta emisión. Se me extendió más de lo que yo tenía previsto, pero creo que era muy importante hacerla. ¿Sí? El texto está ahí. Lo que está publicado no es la investigación extensa. Yo en la academia publiqué otra parte y pronto saldrá ese primer capítulo de algo que yo he llamado tensiones y contradicciones culturales y políticas en Colombia. Una buena noche.